Ganó Racing, fue 1-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero y está casi clasificado a los octavos de final de este torneo de apertura. Vamos con el análisis, pero pará. Antes, suscríbete, da clic en la campanita, da like y comenta qué te pareció el partido. Vamos ahora sí con el análisis. Bueno, Racing ganó bien, en el primer tiempo mereció haber llevado 2 o 3 goles arriba, creo que demostró ser el Racing que a la gente de Racing le gusta, me parece que es aquel Racing agresivo, que presiona alto, que recupera, que gana todas las segundas pelotas, prácticamente tuvo el dominio total del primer tiempo y mereció ir 2 o 3 goles arriba al entretiempo, pero en el fútbol se gana con goles y Racing erró mucho, estuvo muy errático Maravilla, estuvo muy errático Salas, jugaron un gran partido, pero no estuvieron finos a la hora de definir, tuvimos varias situaciones que no concretamos y cuando eso sucede, Racing en el segundo tiempo se quedó por ahí un poquito sin combustible o reguló, sabe que el martes tiene un partido importante ante Colo Colo en Chile, entonces fue un segundo tiempo totalmente diferente. Me gustó el Racing del primer tiempo, es el Racing que yo quiero ver y es el Racing que es candidato. Y mismo si el partido no se iba 1-0, si iba 0-0 o si el partido no lo ganaba Racing, con esa actitud del primer tiempo, hincha se queda tranquilo y dice, bueno, lo dimos todo, tenés aquellos partidos, yo recuerdo un partido del torneo pasado con Godoy Cruz que fue igual, que lo perdimos de hecho en el cilindro, que lo llenamos de pelotazos, le creamos situaciones, no convertimos y después lo terminamos perdiendo. Muchas veces le sucede eso a Racing, de que domina los partidos y por ahí quizás no los gana porque no tuvo la efectividad o la suerte de convertir, porque a veces también convertir es parte de tener suerte. Tuvo el dominio total, fue figura el arquero Alan Aguerre de Central Córdoba, lo dominamos por completo y no convertimos. Lo que pasó en el segundo tiempo, ellos hicieron bien los ajustes de los cambios, se pararon diferente, pusieron 2 puntas rápidos por fuera para tapar los controles tanto de Mura como de Rojitas y se acabó el dominio de Racing. Racing perdió la pelota, no la encontró, le costó, corrió atrás del partido en el segundo tiempo. Por fin Arias tapó un penal, por fin Arias mantuvo el arco en cero, tuvo un buen partido Arias. En general Racing tuvo un buen partido, al menos en el primer tiempo no hubo jugadores que desentonaran. El único que quizás no está al 100% o que no está al nivel de los otros es Lucho Vieto. Me preocupa el nivel de Vieto porque es un jugador importante. Yo no sé si es psicológico, si es miedo a lesionarse, si es que no encuentra su función en esa posición que lo pone Costas, como un tipo enganche como lo hacía Juanfer. Es un poquito complicado lo de Lucho Vieto y me preocupa porque se necesita un jugador de esa calidad, de esa jerarquía como es Vieto y no le está dando lo que le puede dar. Creo que todos sabemos, los hinchas de Racing, que Vieto puede dar mucho más de lo que está dando. Entonces es el único jugador que tiene un asterisco de los 11 que se presentaron ayer. Jugó un muy buen primer tiempo Almendra, creo que hasta que salió había jugado muy bien, muy activo, muy recuperador y siempre tiene un panorama diferente. Yo creo que Almendra es un jugador que muchos critican porque es un jugador parsimonioso, pero tiene una claridad y un panorama bárbaro. Habrá que ver qué es lo que le pasa que no consigue completar los 90 minutos, pero cuando está en su momento, en su partido, es un jugador distinto. Suplió bien Suku ayer a Nardoni, creo que Suku también es fundamental desde dentro de la cancha, con su garra, con su temperamento, con su sentido de pertenencia, como dijo Costas, creo que es fundamental. En el segundo tiempo nos vinimos abajo, aguantamos, perdimos la pelota, no encontramos el ritmo del partido. Yo creo que la salida de Zuculini también perjudicó a Racing, no tuvo ya esa presión arriba. Muchas veces vos veías que el que primero iba a presionar era Bruno y no teníamos esa presión. El chico Barrios es diferente, aún por encima de eso entró en un ritmo diferente del partido. Yo creo que es muy difícil entrar como suplente, muchas veces entras muy bien, entras con el timing justo y la mayor parte de las veces o entras muy acelerado o entras muy lento y lo que le pasó a Barrios ayer fue que entró en un ritmo muy lento. El partido exigía otra cosa, otro ritmo más rápido, si bien él no es un jugador más rápido, más eléctrico como si lo es Saracho, pero él entró muy lento. Saracho tampoco entró bien, entró, corrió, metió, tuvo ganas, pero no es el Saracho que todos queremos ver, es un Saracho que todavía está abajo, al que le falta, yo creo que le falta fútbol, le falta físico y le falta también en lo mental, en mentalizarse de que puede volver a ser ese jugador importante que ya fue tanto en Racing como en Mineiro.
El Chico Fernández jugó muy bien en Mar del Plata y yo estaba pensando, es el cambio por Vieto. Vieto tiene que salir porque es el único que está desentonando y tiene que entrar Fernández. No entró bien, entró quizás como Barrios en un ritmo, también por la forma de jugar de él, que es un jugador más pensante, un jugador que le gusta meter la pelota debajo de la suela, aguantarla. Pero creo que si bien el partido exigía eso porque Racing necesitaba de la pelota, creo que demoraba un tiempo más en todas las jugadas. Y de hecho perdió muchas jugadas por querer aguantar la pelota, que se la robaban sin falta y se venían las contras complicadas para Racing. Pero Racing lo sostuvo desde la tajada del penal de Arias, por fin, lo sostuvo desde la lucidez de Di Cesare, de García Basso, y creo yo que fue un merecido triunfo por lo que se hizo en el primer tiempo, no hubo sobresaltos, y hay que pensar en la Copa, por eso muy bien los cambios de Maravilla y Salas afuera. Ahora Racing deberá pensar en Colo-Colo, creo que es un partido difícil, pero es un partido clave en la Libertadores. Un buen resultado, sea un empate o un triunfo, lo deja Racing bien parado, lo deja Racing con un ánimo diferente. De los últimos 5 partidos Racing solo perdió uno, un partido que mereció perder contra Bucaramanga porque no jugó bien, porque no tuvo actitud, porque no tuvo esa solvencia que suele tener, no tuvo ese ritmo que suele tener. Creo que de los últimos 5 partidos es el que peor ha jugado y por eso lo perdió. Los otros 5 ha demostrado tener ese hambre de querer ganar desde el minuto 0, como lo fue ayer, como lo fue contra Banfield, como lo fue contra Aldo Civi. Racing demostró querer ser ese equipo que quiere ganar, como fue contra Fortaleza. No fue así con Bucaramanga, entonces Racing deberá encontrar, como dice Costas, bueno, que los chicos están encontrando su ritmo físico, su ritmo futbolístico y que ahora se empezará a ver el mejor Racing. Esperemos que así sea, esperemos que de una vez por todas despegue, porque ha sido un año irregular para Racing, un año de muchos altibajos, donde ha tenido muy pocos partidos buenos de esos que le vimos en Copa Sudamericana el año pasado. Han sido muy pocos, contados con los dedos. Podemos contar que fue Boca, Fortaleza, los 2 de Botafogo. Jugó muy bien Banfield y jugó bien contra Aldo Civi, que no son rivales. Jugó un buen primer tiempo contra Independiente, después se cayó a pedazos en el segundo. Entonces creo yo que lo que le está costando a Racing y le costó en la temporada pasada en el ámbito local y ha perdido muchos puntos por eso, son los segundos tiempos. Hay que trabajar los segundos tiempos, creo que hay que hacer un clic ahí, hay que ver qué es lo que pasa, pero en los segundos tiempos Racing se cae, merma en lo físico y en lo futbolístico y deja crecer mucho el rival. Y a veces con rivales de mayor jerarquía no te van a perdonar, esos errores no se perdonan, en Copa no se perdonan. Por eso Racing deberá ajustar ahí, hacer unos pequeños ajustes en los segundos tiempos, ver si es seguir atacando de la forma que atacás, o pararte bien atrás, esperar si ya obtuviste el resultado, si ya obtuviste goles, esperar un poquito y salir de contra. Creo que deberá ir pensando un poquito en cómo mejorar en los segundos tiempos y empezar a enfocar las energías en la Copa si te clasificás a los octavos en el fútbol argentino. Racing, de obtener un buen resultado en Varela contra Defensa, va a estar prácticamente clasificado, por lo cual sería un alivio no tener que llegar a la última fecha, como nos ha venido pasando en los últimos torneos desde que está Gustavo Costas, de que tenemos que llegar a la última fecha y ver si los resultados nos dan o no la clasificación. Muchas veces hemos dependido de otros partidos. En este momento Racing no está dependiendo de nadie, está quinto y enfrentaría a San Lorenzo. Aún faltan 2 fechas y creo que puede variar todo. Va a quedar siempre Boca primero para mí, va a quedar segundo Huracán, va a quedar tercero Argentinos, cuarto Tigre. Racing no va a superar ese cuarto puesto. Es muy difícil que lo supere, pero va a clasificar. Depende de sí, depende de su actitud, depende de este juego. Si es este Racing, es un Racing candidato, aún con ajustes, recuperando a Nardoni, viendo alguna vez debutar a Richard Sánchez. Creo que Racing puede llegar a ser protagonista de este torneo. No sé si candidato, para mí, ya lo he dicho en otros vídeos, para mí el candidato es Boca, por nivel de plantel. Bien, Racing va a ser protagonista de este torneo, si clasifica va a ser un rival a tener en cuenta, obviamente, por lo que significa esta Racing del presente, ¿no? Que viene de ganar en torneos internacionales y es un rival a tener en cuenta y respetarlo. Deberá mejorar en los segundos tiempos, deberá tener una actitud diferente en los segundos tiempos para no caer tanto el nivel de un primer tiempo a un segundo tiempo. Creo que ahora debe enfocarse sí o sí en lo que es el martes. Traerse un triunfo de Chile sería prácticamente no sellar la clasificación porque aún faltarían 3 juegos,
pero sí que ya la empezás a encaminar, ya te ganaste dos de visitante, obteniendo los 6 puntos de local, que te puede significar Fortaleza y Colo-Colo adentro. Puedes ir a resignar puntos a Colombia contra Bucaramanga. Esperemos que Racing siga en esta senda victoriosa y sobre todo en esta senda de este juego, porque no le había visto este juego continuo en este 2025. Ha sido un equipo muy irregular, que juega un partido bien y después juega 3-4 partidos mal. De hecho, la ausencia de Suculini y de varios jugadores ha hecho que tuviésemos varios partidos ahí en baches, en donde perdíamos, y además de perder no éramos superior al rival. Yo creo que la mayoría de las derrotas de Racing en este 2025 han sido justificadas y han sido superiores los rivales que le han ganado a Racing. Así que espero que este sea el puntapié de arranque, estos 5 partidos, 4 con victoria de los últimos 5, sean el puntapié inicial para que Racing pueda tener un fin de semestre victorioso y que nos encontremos clasificados a octavos de final y protagonizando obviamente el torneo del fútbol argentino. Hasta acá hemos llegado, les mando un abrazo grande, nos vemos en el próximo vídeo.